Antes de empezar, y antes de empezar esta parte, ¿no? Porque ya hemos empezado desde que cruzamos la puerta, nuestro desayuno, no sé si vosotros creéis o no, pero son parte de nuestra adoración, de nuestro culto al Señor. Desde que estamos ahí, todo lo que hacemos, cómo tratamos unos a los otros, es parte de lo que creemos y parte de lo que estamos enseñando a las otras personas. Y gracias por la alabanza, estaba muy bonita. Y me gustaría solo orar una vez más, ahora para pedir misericordia del Señor para que pueda me utilizar para hablar y también que pueda llevar cautivos todos los problemas que pueden pasar por nuestras mentes mientras estamos aquí meditando en la palabra, ¿vale? Señor, gracias por esta mañana, gracias por todo lo que hemos vivido entre nuestros hermanos desde el desayuno, de las charlas, de la alabanza, Señor, hasta llegar a este momento, Señor. Señor, te pido que puedas me utilizar, Señor, en mi debilidad, en mi dificultad, que pueda usar, Señor, mi boca para transmitir lo que tú quieres, Señor, que aunque haya un estudio, una cosa preparada a lo largo de la semana, Señor, que si hay algo más para decir, Señor, o algo para quitar de lo que fue planificado, Señor, que tú tienes la libertad de decirlo, Señor. También te pido que si alguien ha venido con problemas, con dificultades, Señor, en esta mañana, que impiden, Señor, que esta persona pueda escuchar tu palabra, que esta persona pueda recibir, Señor, lo que tú tienes para ella, Señor, que puedas sanarla, pueda llevar este problema para lejos, Señor, y ella puede estar, Señor, enteramente aquí en cuerpo, en pensamiento, Señor, y pueda disfrutar, Señor, de este tiempo con nosotros, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, hoy me gustaría hablar acerca de este texto que está en la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Yo creo que es uno de los textos más cortos que hemos leído aquí en las predicaciones, pero no por eso menos importante. Entonces, 1 Corintios, Pablo nos dice: sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Vale, cuando miramos un texto así, y no sé vosotros, pero pensáis quizás dos cosas. La primera es, wow, para alguien decirles que es para imitarle, hay que ser una persona de nivel súper alto. Y está bien, Pablo era uno de los apóstoles, entonces esto está súper bien. Pero también vivimos en una sociedad que todos juzgan a todos, incluso a los apóstoles. Entonces decir, mira, decirles que alguien te imite a ti no es un poco demasiado. Yo creo que si alguien estuviera cerca de Pablo en este día, iba a decir, mira Pablo, estás pasando un poquito demasiado, ¿no? Quizás vamos a utilizar otra palabra, otra frase, pero no esta. Pero esta puede ser nuestra visión si empezamos a leer el texto de la mitad. Entonces, yo estaba pensando, si yo os leyera, por ejemplo, una parte del libro de Caperucita Roja, con el leñador yendo hasta atacando al lobo con una hacha, y van a decir, mira, este hombre es un loco, ¿qué está haciendo con el lobo? Está buscando matar al lobo. Pero eso es por qué, porque habéis empezado la historia desde la mitad. Si habéis empezado desde el inicio, iba a entender lo que está pasando. Entonces, por eso, y porque sabemos de verdad que Pablo no era este tipo de persona, me gustaría empezar desde el inicio de Corintios. Hay un texto, y eso es interesante saberlo, que Pablo dice que él se consideraba el más pequeño de los apóstoles y que no era digno de ser llamado apóstol.
Eso está en 1 Corintios 15 y 9. También se consideraba el primero entre los pecadores. Eso está en la primera carta a Timoteo 1:15. Pero si miramos también desde el inicio de Corintios, vamos a ver por qué Pablo llegó a este punto de decir que la gente fuera sus imitadores, así como él era de Cristo. Entonces, empezando desde el principio con Corintios. ¿Dónde se quedaba Corinto, que es el nombre de la ciudad? Era una ciudad muy rica y segura. Ella estaba cerca de dos puertos muy importantes. Entonces, mucho de la mercancía pasaba por ahí. Pero también estaba en una parte más alta, o sea, no era un puerto, estaba cerca de los puertos, pero en una parte más alta que le daba seguridad. Era una ciudad que tenía muchos templos de dioses, o sea, por lo menos 12. Y también pequeños partes de adoración a otros dioses también más pequeños. Y la diosa más conocida de la ciudad era la diosa Afrodita, que es del amor y todo eso. Entonces era una ciudad con mucho dinero, mucha seguridad, multicultural, porque pasaba gente de todos los sitios, y también muy idólatra, porque tenía más de 12 templos y era parte de la cultura judía, parte de la cultura romana, perdón. Pablo había pasado por ahí y quedado 18 meses plantando la iglesia de Corinto, lo que es interesante porque si miramos es una de las estancias más largas que Pablo estuvo plantando una iglesia en el tiempo que él estuvo ahí, plantando las iglesias en sus viajes, ¿no? Y por supuesto era una iglesia multiétnica, lo que es muy interesante porque se parece mucho a nuestra iglesia aquí y otras iglesias también que tenemos por el mundo. Entonces teníamos gente rica, pobre, esclavos, teníamos de todo tipo de personas haciendo parte de la comunidad de la iglesia. Pero bien, después que Pablo salió, lo que pasó fue que empezaron a llegar algunas cartas o personas diciendo que la iglesia estaba pasando por algunas dificultades, ¿vale? No, eso no pasa aquí, ¿no? Nosotros no tenemos dificultades. La gente empezó, después de un tiempo que Pablo estaba fuera, a pensar cosas como, bueno, Pablo ya se fue, ahora tenemos a X hablando aquí o a esta otra persona, y a mí me gusta más este, y a mí me gusta más aquel. Y con eso empezaron a haber divisiones en la iglesia. Y eso es lo que Pablo habla en el primer capítulo. O sea, deja muy claro que no deberían haber este tipo de divisiones porque todos que estaban ahí, incluso él, eran únicamente servidores, personas que Dios estaba utilizando para alcanzar a otras personas. En el segundo capítulo, él explica, y esa es parte del texto que hemos leído al inicio, de la sabiduría de Dios revelada por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es revelada? Sacar el velo, ¿no? O sea, una cosa que parecía escondida y ahora estaba disponible a la gente. Entonces ellos deberían parar de buscar los que quizás hablaban de una manera más bonita o más fea y evaluar las personas por este tipo de características y empezar a mirar la sabiduría verdadera por medio de la actuación del Espíritu Santo y con eso entender, de hecho, qué era lo que Dios estaba hablando con ellos. O sea, no por sabiduría humana, pero por sabiduría divina. El tercer punto, hay un refuerzo o expone a él y a Apolos, que es una de las personas que la gente estaba, por supuesto, buscando elegir o seguir, como servidores. Y eso es muy interesante que él no hace eso de ninguna manera para poner abajo a Apolos en comparación a él. Lo que está haciendo de verdad es poniendo los dos en el mismo nivel, dejando muy claro que ni mismo él y ni mismo Apolos tienen más importancia para la iglesia o delante de Dios. Aunque sí, él había empezado la iglesia, aunque sí, él había hablado con muchos ahí por la primera vez acerca de la palabra del Señor, Apolos lo que estaba haciendo era
regando, era dando crecimiento, continuidad al trabajo que él había continuado y los dos tenían su valor. Él pasa al capítulo 4, hablando de la vida de los apóstoles y dejando muy claro que no es una vida fácil, que es una vida de muchas veces sufrimientos, de dejar cosas de lado, de dejar cosas para atrás, o de no alcanzar algunas cosas que podrían pensar en el inicio con el objetivo de seguir o de imitar a Jesucristo como modelo supremo. Del 5 al 10, él habla de instrucciones generales a la iglesia, hablando de temas éticos, cosas que estaban pasando, pero son más específicas, que son inmoralidad, juzgados entre hermanos, acerca del matrimonio, de alimentos, de idolatría y de la libertad en Cristo. O sea, pequeñas cosas que iban pasando en la iglesia y que se fueron acumulando hasta llegar al punto que Pablo fue conectado, fue llamado para hablar de eso. Y la única excepción es que en el capítulo 9, Pablo también habla de los derechos de los apóstoles. O sea, habló de lo que los apóstoles deberían hacer, sus obligaciones, en el 4, después en el 9 habla de los derechos. Pero también habla de los derechos de una forma como él mismo no quería cargar a la iglesia con estos derechos. Sí entendía que tenía los derechos, pero no quería con eso de ninguna forma se utilizar de ello para con la iglesia. O sea, después de haber hablado todo eso, llegamos al punto de lo que está en capítulo 11 y versículo 1. Así que, de ninguna manera podemos pensar que Pablo estaba tirando la atención hacia él, sino que estaba apuntando en dirección a quien debería ser de verdad imitado. O sea, no soy yo, no es Apolos, no es Cefas, no es ningún otro. Lo que es Jesucristo. Y ese es el punto central que él está intentando buscar. Y si buscamos la palabra que se utiliza para imitadores, y mi griego es estupendo, es mimetes o mimetes, y significa imitar a alguien digno de ser imitado. Mira qué interesante. No es solo imitar, no es imitar basura, no es imitar tontería, es imitar una cosa que es digna de ser imitada. Entonces, mismo en el punto en que él está diciendo, mira, sean mis imitadores como yo soy imitador de Cristo, lo que está diciendo es, yo estoy imitando lo que es lo mejor. Entonces, imite mi imitación. Yo creo que, y estaba hablando con Marilia, podría ser una forma de decirlo, es imite mi imitación, no por mí, pero porque estoy imitando lo que es digno de ser imitado. Y es interesante que esta palabra aparece 7 veces en el Nuevo Testamento y todas de manera positiva. Entonces, de nuevo, no es una imitación de tonterías, es una imitación de cosas buenas. Pero también, no sé si habéis fijado eso, que mimetes se parece mucho con una palabra que tenemos en castellano para un personaje. El personaje es el mimo. De ahí viene la palabra mimo, de imitar, ¿no? Todos sabéis que es un mimo, ¿no? Y que lo hace. Y para eso me gustaría pedir la ayuda de David que pase adelante aquí. Mira, un mimo en general no habla, ¿vale? Pero solo para que podamos hacerlo bien, yo voy a hablar algunas veces. David es Jesús. Y yo voy a hacer el mimo como si fuera Pablo. Entonces, yo voy a imitar todo lo que Jesús está haciendo, ¿vale? Solo voy a añadir una cosita más aquí. Todas las veces que yo termine de imitar, vosotros me aplaudís, ¿vale? Eso es la única cosa que necesito de vosotros, además de vuestra atención. Entonces,
Muy bien, muy bien. Yo no soy el mejor mimo del mundo, pero yo creo que se quedó muy bien la idea de que en todo el tiempo, por peor que yo fuera el mimo, ¿qué estaba haciendo yo? Yo estaba mirando e intentando imitarle, o sea, yo tenía mis dificultades para imitar, pero tendría que estar mirando él todo el tiempo. Si no, no sabía lo que iba a hacer. Y con eso llegamos a un punto que son algunas características que yo creo que podemos mirar en la vida de Pablo, que apuntan en cómo él estaba de verdad imitando a Jesucristo con su vida. Vamos a ver. La primera, Jesús se vació de su gloria, o sea, siendo hijo de Dios, parte de la Trinidad, no llevó eso como motivación para no hacer su parte en el plan divino, o sea, ha venido como hombre y ha muerto por nosotros. En Filipenses 2:7 nos dice que, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Pablo, por su vez, venía de un linaje judía, o sea, delante de los judíos podría ser visto como un maestro, alguien que entendía mucho de las leyes. También tenía parte romana, y eso está en Hechos 22, o sea, tenía el respeto de los romanos y debería ser tratado como debería por la gente romana, o lo que pasara con él debería ser con el acuerdo, con la aprobación del gobierno romano, o sea, no se podían meterle en la cárcel como lo han hecho. Pero en Filipenses 3:8 dice que Pablo consideró a todo eso como basura por seguir a Jesucristo. O sea, de la misma forma que Dios, o que Jesucristo no miró todo lo que tenía en estar con el Padre, en estar con el Espíritu Santo ahí en el cielo, parte de la Trinidad, y se puso en una situación como hombre, con todas las dificultades aquí en la tierra, lo mismo Pablo, que miró todo lo que tenía, todo lo que había de su linaje y lo consideró como basura. O sea, seguía imitando a lo que el Señor había hecho. Aquí una primera pregunta para pensarnos un poco en esta mañana. ¿Estáis prontos a considerar todo lo que tenéis o todo lo que eres como basura para seguir e imitar a Jesucristo? Porque si eso es una cosa que estamos hablando de sermos imitadores de Cristo, quizás ya es una primera cosa que el Señor nos está llamando. No quiere decir que tengamos que dejar alguna cosa de la familia, no sé, pero no poner eso por arriba de seguir a Jesucristo, por arriba del valor que tenemos y que miramos en tener contacto y comunión con nuestro Señor. El segundo punto, sabiduría. El texto que está en Mateo 7:29 dice que mientras las personas escuchaban cómo Jesús hablaba acerca de las Escrituras, ellos decían que Él enseñaba con autoridad acerca de las Escrituras y no como los escribas. ¿Y eso por qué? Porque Él estaba directamente conectado al Padre. Porque lo que estaba en las Escrituras, que era la enseñanza que Dios había dado al pueblo, Él estaba desde el inicio con el Padre, estaba con el Señor, con Dios en todo este tiempo de la creación. Entonces Él conocía directamente al autor, no estaba solo mirando o intentando parecer que lo imitaba, ¿vale? Por el otro lado, Pablo hablaba, y aquí está en 1 Corintios 2, acerca de la sabiduría revelada por el Espíritu Santo, como hemos dicho al inicio. Y es interesante que,
aunque él hubiera estudiado con los mejores de los maestros judíos, de los escribas, él no estaba buscando utilizar de este conocimiento, de esta forma de hablar de las Escrituras, pero sí estaba buscando el conocimiento que vendría del Espíritu Santo y la sabiduría que viene del Señor, y que para muchos es considerada, es pensada como locura. Y no es, porque si alguien viene a decirlo que va a ser el rey, que va a dominar, que va a tener un pueblo bajo él, y eso todo se empieza con muerte y muerte de cruz, por supuesto es una sabiduría que pone pies arriba o cabeza abajo lo que es la sabiduría del hombre. Y con eso llegamos a una segunda pregunta esta mañana, que es, ¿qué tipo de sabiduría estamos buscando nosotros hoy en día? Renacimiento, humanismo, posmodernidad, todos están buscando incansablemente poner abajo esta palabra. Son siglos y siglos en que esto es puesto en duda, en que todo lo que está escrito aquí es dicho como antiguo, como que no tiene valor, como que no hace sentido y que no deberíamos más seguir. Esta semana yo estaba escuchando mirando un vídeo de YouTube, y el chico decía con un cierto orgullo de que hoy en día se imprimen más catálogos de IKEA en el mundo do que Biblias. Yo he escuchado ya también que Coca-Cola logra llegar en sitios donde el Evangelio quizás no ha logrado llegar. O Coca-Cola tiene sus vendedores, sus tiendas, sus botellas en sitios donde no tenemos Biblias, donde no tenemos un punto de predicación, donde no tenemos una iglesia. Pero aún que ellos intenten utilizar estos números, hay una cosa que el catálogo de IKEA no puede hacer y que las botellas de Coca-Cola no pueden hacer, que es transformar vidas, que es lo que creemos que la palabra del Señor puede hacer. Entonces, aunque todo va en contra, que la sabiduría humana, que la idea humana de amplitud, de alcance global, pueda parecer que otras cosas son más grandes o más importantes, lo que tenemos nosotros aquí tiene mucho más valor. Y tiene mucho valor porque puede y va a cambiar vidas cuando ellas son impactadas por esta palabra. El tercer punto: sacrificio. Isaías 53:5 nos dice que, con palabras muy vívidas, muy claras, que los evangelios después iban a describir, que nuestro Señor fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Jesucristo mismo, no teniendo pecados, se dejó morir por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. No puso más grande valor en su vida que en pagar por nuestros pecados. Cuando miramos a Pablo, él sufrió persecuciones, prisiones, hambre y muerte. Pero en Filipenses 1:21, él dijo que el morir por la causa de Cristo, para él era como ganancia. O sea, el entendimiento que él tenía de participar de la obra del Señor, de llevar el Evangelio del Señor a personas que no conocían, para él valía mucho, mucho más que su propia vida. O sea, hasta en eso, hasta el punto final, Pablo estaba imitando al modelo perfecto que era Jesucristo. La tercera pregunta de la mañana: ¿estáis dispuestos a sufrir y hasta morir por imitar a Jesucristo?
Una cosa interesante, mientras yo estaba buscando el significado de imitadores y la palabra en griego, es que yo también estaba mirando a las traducciones o las versiones en inglés de la Biblia. Y esta misma palabra, mimetes, es traducida en inglés como followers, como seguidores. Y a mí me saltó una cosa por decir, mira, cuando nosotros hablamos que la Biblia se renueva cada mañana, que es una palabra actual, es muy interesante porque no podría ser más actual que eso. Nosotros vivimos en un mundo de seguidores, de followers. Todo lo que la gente está buscando hoy en día con sus redes sociales, como hemos escuchado a David hablar el último domingo, son audiencia, gente que está escuchando, followers, personas que están ahí y están siguiendo todo lo que haces. Entonces, aquí, si miramos esta traducción y pensar que la Biblia está diciendo, mira, vosotros sed seguidores, followers, de quien merece ser seguido, y no de basura, y no de quien habla tonterías, y no de quien no puede añadir nada a tu vida. David, tu parte de nuevo. Bueno, ¿recordáis de lo que habíamos que teníamos, no? Que cuando yo termine vosotros aplaudís. Dime cuando termines. ¿Terminamos? Muy bien. Además de la vergüenza de pasar por eso,
Me gustaría saber si habéis entendido lo que yo he querido buscar con eso. Si nosotros no tenemos muy claro lo que es digno de imitar, si nosotros no tenemos muy claro el modelo central, el modelo principal, lo que es la fuente, el verdadero suministro de lo que estamos buscando, puede ser que se pase eso. Que empezamos mirando a alguien que parece que está siguiendo a la fuente. Pero pasado un tiempo, esta persona ya no está siguiendo más a la fuente, está parecida con la fuente. Hasta que llegue el tiempo que está totalmente distinto y ya nos olvidamos de cuál es la verdadera fuente, de cuál es el verdadero modelo que debemos imitar. Y nosotros estamos tan acostumbrados a imitar lo que no es la fuente, sino lo que es un intermediario, que nosotros nos dejamos o podemos nos dejar llevar por lo que no deberíamos. ¿Entendéis? ¿Qué quiero decir con eso? Que tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Vivimos en tiempos en que hay una pelea, una disputa por nuestra atención hasta el nivel espiritual. Nosotros, muchas veces, por la facilidad que hay, podemos estar buscando a intermediarios, gente que está al inicio con una buena voluntad, trabajando bien y haciendo lo que es la voluntad del Señor, pero que pueden perder o se perder en el medio del camino. En algunos de estos, o algunos hasta por tener de verdad eso ya por su principio, de querer solo lo que es malo, enseñan a nosotros no lo que el modelo inicial expresaba. No enseñan basearse, dejar lo que es suyo, pero enseñan cosas como la idolatría del yo. No sé si conocéis muchos predicadores que a veces parece que hablan más de sí mismos de que el señorío de Jesucristo. No sé si conocéis a mucha gente de redes sociales que están tan centradas en sus propias vidas que parece que no hay nadie más en el mundo, que no hay nadie más que pueda necesitar de ayuda. Estos también, en general, después de un tiempo, por no tener más de dónde sacar o por no querer buscar más la fuente principal del pozo, empiezan a crear su propia agua, empiezan a hablar de sabidurías propias y en general tienen un interés por detrás de eso. Que sea tu dinero, que sea tus likes en las redes sociales, que sea tu tiempo. O sea, nos pueden vender cosas que no tienen valor y pedir más y más por eso. Y nosotros, como nos olvidamos del verdadero modelo que deberíamos imitar, lo que estamos haciendo es siguiendo la corriente y pensando que está todo bien. Entonces, por eso debemos siempre nos acordar de cuál es el verdadero modelo. Y el tercer punto, y en general aquí, es donde la gente pilla un poco mejor quién son los falsos y quién son los correctos, es que esta gente muchas veces, o en general, no pierde nada. O sea, pasado un tiempo, si la cosa no va bien para ti, esta gente se va, se cambia, abre una otra iglesia, un otro ministerio, abre una otra canal de YouTube, abre un otro nombre, una otra actividad, una otra cosa que sea, y no pierde nada. Mientras nosotros miramos muchas veces y tenemos que pensar que el verdadero modelo tenía un modelo sacrificial de darse por los otros. Entonces, son tres cosas muy sencillas
Pero me gustaría que al final pudiéramos haber entendido en estos minutos que un falso mimo, él puede ser malo, porque puede no estar caminando en el camino correcto, o sea, puede nos llevar a un camino que no es correcto. Pero también un mimo que no está siguiendo al modelo principal, o sea, que no está pudiendo mirar o que no quiere mirar el modelo principal, es vacío y tampoco no tiene nada, no está enseñando, no está reproduciendo lo que el modelo inicial y principal está haciendo. Lo que quería dejar es que lo importante es sermos imitadores de Cristo. Y por eso yo creo que es muy claro que Pablo aquí, y quería dejar eso de nuevo, no está hablando acerca de él, pero de lo que él estaba haciendo, que era imitar a Jesucristo. Tanto que él pone muchas veces al inicio de esta carta a él y a Apolos en el mismo nivel. Si él estuviera pensando solo en él no iba a hacer eso. Nosotros tenemos que tener en cuenta el valor real de algunas cosas antes de empezar a mirar cosas que en la realidad no son de valor. No sé si, y para terminar, yo quería dejar una historia, no sé si vosotros os acordáis, pero en el siglo pasado o el anterior, en Estados Unidos hubo una cosa que se llamaba la carrera del oro. O sea, la gente iba más al oeste de Estados Unidos buscando sitios donde pudieran buscar en medio de la tierra, de las piedras, las rocas, a oro. Pero había una cosa que se llamaba oro de los tontos. O sea, es una otra piedra, un otro tipo de material que no tiene el mismo valor que el oro. Pero se parece mucho. Tiene el mismo color, el mismo brillo. Y lo que muchos hacían era echar un poco de estas piedras en sus propiedades y vender las propiedades como si fueran propiedades que tenían oro de verdad. O mismo vender eso como si fuera oro de verdad a los que no sabían cómo evaluar. Hay un texto que está en Mateo 13, 44, una parábola, y que dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por él, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Si nosotros no sabemos evaluar lo que es el oro verdadero, puede ser que nosotros, al seguir, al imitar a falsos profetas, a imitar a falsas personas, gente que no nos ayuda en nada, vamos a estar comprando tierras con oro de tontos. Pero en la palabra tenemos cómo identificar, y las características que hemos dicho nos ayudan a identificar de verdad qué es el oro verdadero, cuál es la tierra que de verdad tiene valor y que debemos seguir. Y por eso debemos, de verdad, siempre buscar ser imitadores de Cristo y no solo imitadores de los que imitan a Cristo. O sea, mientras ellos están imitando a Cristo, es importante, pero que tengamos cuidado de no solo poner nuestra mirada en el reflejo y dejar de orar o dejar de mirar al modelo original y principal, que es Jesucristo. Bueno, Señor, gracias por esta mañana, gracias por me permitir, Señor, compartir este tiempo con mis hermanos aquí, Señor.
Señor, te pido de verdad, Señor, que todos nosotros podamos mantener nuestra mirada en el Señor, que podamos imitar al Señor en nuestras actitudes, Señor, que no nos dejemos, Señor, dividir por A o B, Señor, porque A o B son fallos, Señor. Como Pablo, Señor, que escribió este texto, Señor, decía muy claramente que él era fallo, que tenía sus problemas, era el peor de los pecadores, Señor. Yo también, Señor, creo y me pongo en esta situación, Señor, que no estoy aquí para que nadie me imite, Señor, porque soy fallo y tengo mis errores, Señor. Pero de la misma forma, Señor, que estoy buscando seguir al Señor dentro de mis dificultades y mis problemas, Señor, que cada uno aquí, Señor, pueda buscar hacer lo mismo, Señor, que pueda buscar, imitar, seguir a la fuente verdadera, al modelo único y perfecto que es el Señor. En nombre de Jesús. Amén.